Vivencias. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias, muy bien. Renovando el placer semanal de reencontrarme contigo y con la audiencia. Bueno, un gusto como siempre. Y ya habíamos empezado en tu columna pasada a hablar de la alimentación y de los, digamos, cómo incidía psicológicamente una buena o una mala alimentación de acuerdo al bienestar y también un montón de parámetros que estuvimos analizando. Pero hoy nos vamos a detener en los motivos psicológicos que se esconden detrás de los trastornos alimentarios, que hay mucha gente que padece trastornos, hay distintos tipos, ¿no? Si te parece, empecemos por analizar qué tipos de trastornos existen para después ver cuáles son los motivos que pueden darse de acuerdo a esos trastornos que hay en la alimentación. El espectro, exacto. El espectro es amplio, Sí. ¿no? Podemos establecer un gradiente, ¿no? Porque no todo lo podemos asociar a patología, Claro. No todo, digamos, no a factores psicógenos, o sea, que se generan desde lo psicológico, porque muchas veces hay, muchísimos cuadros de sobrepeso y obesidad tienen un basamento, digamos, netamente fisiológico. Fisiológico, funcional. Funcional. Y también puede ser genético en algunos casos. También genético, ¿no? endocrinológico, Claro. o sea, hay una suerte de... O sea, es enorme el pool de variables que pueden darse y establecer las condiciones para que una persona padezca sobrepeso u obesidad. Claro. Es un tema realmente muy amplio. Trataremos de ser, como verás, esta tos alérgica no me abandona, ¿no? Está difícil. Está difícil. Pero mira, yo habíamos empezado en tu columna pasada a ver algunos trastornos que son hoy muy comunes, que son tanto la anorexia como la bulimia, que se da generalmente en personas que empiezan a tener, trastornos en la alimentación, unos porque comen de más, otros porque comen de menos. Pero ¿a qué se puede deber esto? ¿Tiene que ver con estos trastornos alimenticios, con una baja autoestima, con sentimientos de insuficiencia, de falta de control, depresión, ansiedad, enojo? Te pregunto... Tiene que ver, Andrea, con ver. todos y cada uno de esos factores que en menor o mayor medida pueden presentarse a la hora de debutar una persona con un cuadro patológico de esa índole, que puede ser la anorexia o la bulimia, ¿no? ¿Te acordás que hablamos que somos también lo que genéticamente nos depara el aleatorio reparto de la existencia? Somos nuestros pensamientos, o sea, nuestras ideas, somos hijos de nuestro tiempo, somos lo que sentimos y somos fundamentalmente el producto de cómo nos alimentamos. Ahora, los atravesamientos socioculturales que definen el pensamiento o, digamos, los criterios alimentarios de cada momento histórico son importantes, sobre todo porque están asociados también a modelos estéticos, que tienen que ver con la preeminencia que puede tener en determinado momento determinados modelos estéticos. Claro, ¿no? hoy por hoy, como desde hace un tiempo, como presión cultural, se tiende a glorificar a la delgadez, y también alcanzar ese cuerpo perfecto, ¿no? Que es un poco lo que yo venía hablando ayer, los más media de alguna manera nos transmiten cada vez que abrimos internet, aprendemos la radio, la tele, o sea, estamos invadidos de ese patrón, ese mensaje. Pero aparte sumidos, como vos bien verás, a través de las pantallas, que emerge también como
dentro de mensajes ambivalentes, contradictorios. Por un lado te dicen, sea esbelto, sea bello, mantenga unas líneas magníficas, cultive su cuerpo, etcétera, etcétera. Y por otro lado te bombardean en la misma pantalla con toda la parafernalia, digamos, alimentaria, la comida chatarra, con todas esas esos alimentos, entre comillas, que se convierten, devienen en satisfactores inmediatos, ¿no? Claro. ¿Te acordás cuando dijimos que la comida en sí es un gran satisfactor y es bueno que lo sea? Claro. Como manifestaba el doctor Velasco el otro día, no alcanza con comer cosas sanas, porque nosotros necesitamos también sentirnos gratificados. Claro. Debemos gratificarnos con la comida. Tiene que ser una instancia no solo de incorporación de nutrientes saludables, sino que también es saludable, porque nuestra salud global, general, implica también el equilibrio psicofísico. O sea, debemos gratificarnos. El tema es... Es uno de los placeres de la vida, uno de los placeres comer de la vida, también, y aparte, ¿no? claro, el tema es una cuestión de equilibrio entre lo que es saludable y lo que es también gratificante. No te olvides que nuestra alimentación hace a nuestras emociones y nuestras emociones hacen a nuestra alimentación. Entonces tenemos que tratar fundamentalmente de hallar ese equilibrio. ¿Qué pasa cuando perdemos el equilibrio? Pero más aún, cuando se empiezan a instalar esas, digamos, determinantes que pueden derivar en un cuadro patológico como puede ser la anorexia o la bulimia. Claro. No es que de un día para el otro una persona se convirtió en anoréxica o en bulímica, no es que un impacto, un shock, de pronto agarró y bueno... No, es gradual, pero me parece que ahí también tenemos que ver que la persona que toma ese tipo de conducta empieza a hacerlo como a escondidas, ¿no? Porque eso cabe señalarlo, porque muchas veces sucede que con un hijo o un niño anoréxico o bulímico, el padre lo descubre después de mucho tiempo, porque se esconde en el baño a vomitar o... Eso en cuanto al desencadenamiento, pero cuanto a la etiología, o sea, los orígenes. Los orígenes. No es que de un día para el otro el adolescente, bueno, la madre entra y descubre una bolsa llena de vómitos. Que a veces se da. Claro. No es que son hechos que se suceden de forma abrupta. Todo se instala en los momentos iniciales de nuestro desarrollo psicoafectivo, de nuestro desarrollo global, de nuestro proceso de crecimiento, de nuestro encauzamiento a través del proceso de socialización. Hay un montón de variables. Freud decía que los 7 primeros años de nuestra vida son determinantes para la estructuración de nuestra personalidad y para que de una forma u otra transitemos adecuadamente por lo que entendemos como las distintas líneas de desarrollo, ¿no? Ya sea desde el punto de vista afectivo-sexual, desde el punto de vista cognitivo y de nuestra propia inserción social. Entonces, ¿qué pasa en las etapas preliminares, Andrea? En la relación materno-filial, cuando se establece ese vínculo tan estrecho entre la madre y el bebé, que configuran, como alguna vez mencionamos, ese yo oceánico, esa indiferenciación yoica, que se produce como una danza perfecta, dijera Winnicott, el gran psicólogo inglés, y debe producirse una especie de desprendimiento, lo que damos en llamar en psicología evolutiva el proceso de la dependencia a la independencia. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se establece al nacimiento de la criatura lo que se llama la preocupación maternal primaria. La madre establece como un circuito cerrado con el bebé donde por un periodo de tiempo el padre aparece un poco al margen y como que la madre regula un poco los tiempos de la alimentación, los tiempos del cuidado, y donde la madre es responsable en esa instancia de ir estableciendo los límites, de ir marcando, de ir acotando ante la actitud demandante del bebé y no ir llenando permanentemente los huecos de la demanda, por ejemplo, y vale al caso, con comida.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es una forma como... Era común escuchar decir el bebé tiene hambre, llora porque tiene hambre. No siempre llora porque tiene hambre. No necesariamente, porque el bebé muy astuto, Claro. somos muy astutos cuando somos muy chiquitos y queremos acceder recurrentemente digamos, al cuidado, a sentirnos protegidos. Es el llanto demandante que, con apariencia de hambre, en realidad es la necesidad de sentirse atendido, ¿no? De ahí puede tener múltiples factores. Múltiples factores, puede estar irritado, puede tener frío, le puede doler algo, obviamente. Pero generalmente la madre, sobre todo la madre primeriza, ¿qué tiende a hacer? A darle el pecho. A darle el pecho, ahí está. O en su defecto, a proporcionarle el alimento como una forma de, entre comillas, acallar la demanda. Eso, cuando se instala ahí, cuando la madre en realidad comienza a detectar de que hay una diferenciación clara entre el hambre y la demanda en sí afectiva, propiamente dicha, la madre, como conducta inteligente, que debe establecer un límite y dejar que el niño padezca, entre comillas, un pequeño momento de frustración para que aprenda que no todo es... no siempre a la demanda se sucede inmediatamente la respuesta. O sea, aprender a espaciar entre el momento de la demanda y la atención, establecer un poco... generar en el niño la necesidad de esperar, ¿no? De entender que la gratificación no ha de ser inmediata o como respuesta tácita a su requerimiento. Esa es una forma, desde el arranque, desde el vamos, de ir estableciendo límites. Los límites necesarios para que el niño progresivamente vaya entendiendo que la vida no es una línea recta, un camino lleno de gratificación, que la frustración también forma parte de nuestra existencia. Y por lo tanto, el adecuado equilibrio que debemos fomentar en los niños desde el arranque es su adecuación a la realidad que nos indica justamente que la vida es una alternancia de momentos gratificantes y frustrantes y debemos aprender a convivir con la frustración como parte, digamos, inextricablemente unida a lo que es nuestro proceso vital, ¿no? O sea, y ahí es como se empieza a desarrollar el umbral de tolerancia a la frustración. Entonces, cuando solemos tapar, cuando desde chiquito nuestros padres nos compensan con comida, remedando un poco esas instancias preliminares. Cuando somos chicos dicen, bueno, si te portas bien te compro esto, una golosina, esto. Como que cuando se resignifica el alimento como un satisfactor fundamental, pasa a tener una importancia sumamente relevante a lo largo de la vida del individuo. Y esa persona precisamente tenderá a llenar vacíos emocionales con comida. Con alimentos. Entonces, suponte, porque estamos hablando de una educación que apueste a que esto no suceda, pero habrá mucha gente que ya está grande, fue educada y de pronto fue educada de esa forma. ¿Cómo tiene una persona que reestructurar esa manera de plantearse frente a los alimentos cuando fue educada de esa forma, ¿no? Claro. Porque no todo es posible. Yo te seguí el razonamiento, pero habrá quien ya fue educado así. Claro, pero no es imposible. No es imposible. Hay mitos que dicen, bueno, algunas personas dicen, bueno, yo soy así, a mí no me pidan que cambie, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Sí. En todas sus facetas. Hay personas que dicen, no, y es mentira eso. Cambiar. Lo mismo que había un mito que después de los 40 y pico la psicoterapia, sobre todo la psicoanalítica, era poco efectiva porque las estructuras estaban prácticamente anquilosadas, como que no había una capacidad de abrirse hacia los cambios. Eso es totalmente falso.
falso. Siempre es posible revertir, reprogramar no solo nuestro proyecto vital, sino también aquellas conductas, aquellos hábitos que nos acompañaron a lo largo de la vida. Simplemente debemos pasar por un proceso de reelaboración. Claro. Debemos repensarnos y tratar de tomar distancia a través de un proceso psicoterapéutico, como siempre digo, de la corriente que cada quien elija, para tratar de un poquito desactivar esos nudos conflictuales que en su momento generaron que la comida pase a ocupar un lugar determinante en nuestra vida. En la medida que podemos reasignarle a la comida el lugar que corresponde, no como algo a tomar distancia, no esas cuestiones estrictas a rajatabla, no, simplemente cuando le damos el lugar que le corresponde, tanto como factor, tanto de la perspectiva nutricional como de la perspectiva como satisfactor, digamos, ahí vamos a reencontrar el camino que nos va a permitir encauzarnos hacia una alimentación saludable y gratificante. Pero es posible, claro, no existen fórmulas mágicas. Claro, sí. Tampoco, un poco cuando bosquejamos en la columna anterior, que bajar de peso es lo más fácil que hay. No hay cosa más fácil que bajar de peso. Pero debemos ceñirnos no solo a la báscula, a la balanza o al cálculo, a la ecuación que nos brinda nuestro coeficiente de masa corporal. Debemos apelar también, valorar también la otra balanza, la balanza virtual, que estaría un poco ponderando el peso emocional que tienen algunos conflictos, que de última son el palo en la rueda, que hacen que, a pesar de disponer de la capacidad volitiva como para adelgazar, ante situaciones de, decaemos, o ante conflictos circunstanciales o duelos, seguimos refugiándonos nuevamente en la comida. Me parece bárbaro, porque era justamente, te pensaba preguntar eso para el próximo bloque, ver cómo esas relaciones personales, familiares, esos problemas inciden cuando inciden en nuestras emociones a la hora de decidir hacer una dieta adecuada, pero nos dejamos tentar por todo eso que nos va pasando. Quizás en el próximo bloque lo podamos analizar, porque creo que es parte de importante en estos trastornos que surgen alimenticios. Parte sustantiva del tema. Bueno, hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias, en la columna Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneiderman, hablando de los trastornos alimentarios y qué se esconde detrás de esos trastornos, cuáles son los problemas que pueden haber. Continuamos aquí en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, hablando de los trastornos alimentarios. Y nos fuimos a la pausa hablando de esos factores interpersonales que de alguna manera contribuyen en los trastornos alimentarios, que pueden ser relaciones personales, familiares problemáticas, y que de alguna manera inciden, tú lo decías, en esas emociones, esos sentimientos a la hora de plantearse una persona una dieta o llevar una dieta adecuada, ¿no? O de pronto están haciendo, están en un proceso en el que están tratando de bajar esos kilos que tienen de más y surge uno de estos problemas y recaen nuevamente. Eso es común. ¿Cómo le hace frente la persona? Es muy común y se suele llamar efecto rebote, ¿no? Esa persona que por ahí va. Yo quiero establecer que a los efectos de comprender este tema, intrincado tema si los hay, que debemos separar, como decía una vieja profesora mía de liceo, decía, hay que separar el aserrín del pan rallado, ¿no? Claro. Porque una cosa es bajar de peso, adelgazar, y otra cosa es, digamos, reestructurar física y emocionalmente nuestro esquema alimentario, y la toma de conciencia de que estamos
atentando no solo contra nuestra estética, nuestra apariencia, sino también contra los procesos psicológicos y contra el funcionamiento mismo de nuestro organismo. No tengo absolutamente nada personal contra las clínicas que proponen bajar de peso, porque no engañan a nadie, dicen la verdad. Claro. Vos vas ahí, bajás de peso. Lo que no te prometen que vas a cambiar de paradigma alimentario definitivamente o que vas a reestructurar tus esquemas alimentarios en función de una remoción de aquellos patrones emocionales que comandan tu vida. Uh-huh. O sea, la adecuada reprogramación de cada individuo frente a los trastornos de la alimentación tiene dos anclajes. Por un lado, sí, la asunción de una nueva modalidad o de reencauzarse hacia una dieta saludable, pero también el abordaje, ¿no? Y en esto no hay forma de negociar, el abordaje también de aquellos factores que de fondo están permanentemente instándonos a buscar en la comida un satisfactor, factor, digamos, totalmente deleterio en nuestra salud, es el conflicto devenido en búsqueda, digamos, de satisfactores que realmente están atentando contra, digamos, nuestro equilibrio psicofísico. Entonces, la manera más adecuada de plantarnos frente a un tratamiento, sí, ir a una clínica, por supuesto, cómo no, claro. Perfecto. Hay clínicas que también proponen determinado tipo de tratamiento. Lo que pasa es que son más bien tratamientos paralelos esquemáticos, saca 5 órdenes por 5 consultas, por 10 consultas, 20 tickets para poder... Y la psicoterapia no se maneja de acuerdo a tiempos administrativos o tiempos claro. burocráticos, ¿no? Como cuando vamos a la mutualista y dice, la mutualista se hace cargo de 30 consultas. Los tiempos de duración de una psicoterapia no son los tiempos claro. cronológicos, sino los tiempos personales, individuales, que tienen que ver con el tiempo, el timing necesario por cada individuo para poder reelaborar, reprogramarse, resignificar esos factores que pujan inconscientemente, permanentemente y que afloran interponiéndose entre la voluntad de tener una vida saludable y la realidad, ¿no? Y en estos factores interpersonales que pueden contribuir a estos trastornos alimentarios o alimenticios, por ejemplo, una historia de abuso físico o sexual puede contribuir a que una persona tenga trastornos en la alimentación. Todo factor que tenga que ver con una interrupción de los procesos normales de desarrollo psicoafectivo, afectivo-sexual, evidentemente pueden interferir en la consecución de una salud, como todos decíamos. Todos aquellos conflictos o impactos emocionales que pueden sucederse en nuestra existencia, relativos y que puedan tener un anclaje en la comida, pueden marcar de alguna manera. Por ejemplo, hace muchos años se dio un caso en un país europeo de una señora que había sido sobreviviente de un campo de concentración. Todo el mundo sabe qué fue lo que pasó durante la Alemania nazi en los campos de concentración. Sí. Personas que entraban con 140 kilos y las que sobrevivían, algunos llegaban a tener 29, 30 kilos. Sí, sí. Estamos hablando que la comida era algo prácticamente inexistente y la poca que se proporcionaba no estaba programada precisamente por un nutricionista. Entonces, esas personas durante años de reclusión, bajo situaciones sumamente complejas, veían que precisamente la comida pasaba a ser
O sea, la carencia de comida pasaba a ser una constante de manera tal que terminaban acostumbrándose o de repente un tazón de agua sucia con un mendrugo de pan pasaba a ser un manjar. Claro. Entonces ahí como que eso se instalaba, ¿no? Un conflicto. Muchas de esas personas obviamente después retomaron una vida normal, pudieron rearmar sus vidas. Y aquí el caso de una señora que allá por los años 80 fallece. Sí. Fallece, y bueno, una persona que ella y su esposo, era viuda, ella y su esposo habían alcanzado un nivel socioeconómico interesante y tenían, más que un buen pasar, eran gente de mucho dinero. Vivían en una residencia sumamente lujosa, estaban provistos de todo lo que precisa un ser humano para tener una vida saludable y satisfactoria, más allá de todo ese bagaje emocional que representaba haber padecido las atrocidades de la guerra. Claro. Cuando esa señora fallece, vienen familiares a desarmar la casa, y dentro de un doble fondo en el armario, ¿qué descubren? Descubren un arsenal de piezas de pan podrido, llenos de hongos, y se entran a alarmar, y entran a otra habitación y empiezan a desarmar, y dentro de un colchón aparecen una cantidad alarmante de hogazas de pan, envueltas en un estado de putrefacción, claro. De fermentación terrible. Creo que no hace falta, abundar demasiado en dónde estribaban las causas, claro. De esa actitud frente a la comida. Ahí, más que un valor simbólico, pasa a ser, pasa a significar, no solo lo que significó el hambre y la carencia, claro. Sino que la persona no lo pudo elaborar adecuadamente, no lo pudo superar, y en concomitancia, paralelamente al desarrollo de una vida normal, hubo un conflicto enquistado en su personalidad que no lo pudo resolver, vinculado a ¿qué? A la carencia. A la carencia. Es lo mismo que esas personas que tienen una vida muy carenciada de chicos y luego, más allá de no padecer flagelos como la guerra, cuando llegado un momento entran a resignificar de tal manera las cosas que se les torna el culto a la comida, o el culto de repente a un plato en especial. Yo recuerdo el caso de una señora que había tenido una niñez muy carenciada, con muchos problemas en su familia, con una historia bastante compleja, y que luego había accedido, a través del esfuerzo, el sacrificio, a una vida sumamente cómoda. Pero he aquí que esa persona ya septuagenaria, sí. Que disponía de todo para comer saludablemente y para de repente darse los gustos que a todos nos gusta, claro. Que todos queremos darnos cuando disponemos de la salud y del dinero para hacerlo, esa persona encontraba como gran factor gratificante, como gran satisfactor alimentario, tomar unos tazones de leche enormes, gigantes, en una taza de melamina, cuando disponía del mejor limosh, de repente, sí. Y su gran manjar era pan del más común de todos, y podías todo el día comer pan, todo el día, desayuno, almuerzo, más allá y alguna que otra cosa. Claro. Sus hijos, personas que... Y ojo, se trataba de una señora muy inteligente, muy culta, muy formada, muy criteriosa en muchos aspectos, y sus hijos muy preocupados: pero mamá, tú puedes proveerte de los alimentos que vos quieras, darte el gusto. Ella tenía 3 o 4 cosas que le gustaban. Entonces ella, bajo el pretexto que no le gustaba comer, prepararse la comida, dice: no, yo con esto me lo resuelvo fácilmente en una cosita. Dice: no me quiten el pan, que para mí el pan es todo. En esa frase queda resumido todo lo que representó el no poder disponer del pan, claro. En esas etapas preliminares, cómo nos marca en ese momento. Sí, sí.
Entonces es importante. De alguna manera los dos ejemplos que estás poniendo, uno más agravado que el otro, pero era el mismo motivo, la ausencia de comida, ¿no? Exactamente. Mira, el propio Winnicott en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es convocado por el gobierno inglés para establecer políticas de reinserción de aquellos niños huérfanos de la guerra y reinsertarlos en el sistema educativo. Fueron realojados, fueron adoptados por otra familia. Entonces se les sugirió que implementara políticas psicoterapéuticas para poder trabajar con esos niños. Entonces le dijeron, bueno, ¿cuál es el primer paso a dar para poder trabajar con esos niños, fortalecer su yo, que puedan elaborar todos esos duelos? Entonces, Winnicott le dice, bueno, el primer paso que tengo que dar yo como psicólogo es pedirles a ustedes que pongan unas grandes mesas, traigan buena comida, cosas muy ricas, muy gratificantes, y que estos niños coman. Dice, pero doctor Winnicott, nosotros lo convocamos a usted como psicólogo, no como nutricionista. A lo que Winnicott les replicó, ¿de qué psicología vamos a hablar si estos niños lo que necesitan fundamentalmente es estar bien alimentados, acceder a los nutrientes indispensables para que cualquier práctica psicoterapéutica pueda ser eficaz y que nosotros como terapeutas podamos ser eficientes? Claro. Gratifiquémoslo, alimentémoslos, pero también demostrémosles que la vida no es solo un conjunto de situaciones adversas, de anomalías, sino que la vida tiene, digamos, momentos gratificantes, y que aprendan de una forma u otra a resignificar la comida, y a encontrar también no solo el valor nutricional, sino también su componente gratificante, ¿no? Para poder trabajar en temas de alimentación, no podemos desatender ninguna de las variables que hacen a nuestra integralidad, o sea, los aspectos nutricionales, por supuesto, pero como decía también el doctor Velasco, darnos el gustito, darnos la oportunidad de ver a la comida no como una obligación, sino como un placer, desde la mesura y desde la ponderación. Ha sido un inmenso placer, Jorge, charlar contigo y aclarar un tema que es, como decís bien tú, tan delicado y que tiene tantas aristas y tantos caminos, pero ojalá que haya servido para que algunos de nuestros oyentes puedan, si están transitando un momento con problemas, con trastornos alimentarios, tomar algún camino mejor, ¿no? Para conducirse mejor. Y que no duden en apoyarse en la familia. Claro. Y que desde el ocultamiento jamás se logran soluciones. Y que la mejor gestión ante este tipo de trastornos es hacerse cargo. Es un acto de valentía, ¿no? Claro. Y no todo el mundo de repente se arma de las agallas como para decir, bueno, estoy padeciendo esto. Claro. Pero, como decía Lao Tse, en todo proceso de crecimiento y de cambio, toda caminata de 1000 millas comienza por el primer paso. Y el primer paso siempre ha de ser tomar conciencia de que hay algo nos está pasando, que hay algo que está pasando que no nos permite alimentarnos en forma correcta. Ahí está. E independientemente que sea un terapeuta, un médico, actores fundamentales en todo el proceso para trabajar esto, yo creo que básicamente la familia. Y claro está también la respuesta saludable de la familia que apoye precisamente, y que forme parte de ese sinceramiento, ¿no? Que tengan también una actitud de sinceramiento y asumir también la cuota parte de responsabilidad que puede tener el núcleo familiar en el desencadenamiento de una patología alimentaria en un individuo, porque no es un emergente aislado del contexto en que se desarrolla. Somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra cultura y de nuestra familia. También hay que asumir todo su parte. Claro. Todos tenemos que asumir nuestra cuota parte.
Es así. Muchísimas gracias. Un inmenso placer. Nos encontramos el próximo martes. Hacemos una breve pausa. Vivencias.